Bien, parece que estamos saliendo en vivo y en directo. Voy a compartir la transmisión WhatsApp para que la compartamos en diferentes grupos. Ahí voy a aprovechar de compartirlo en tu grupo. Estamos al aire. Muy buenas noches. Cuando son las 21 horas con 26 minutos de Chile y son las 20 horas con 26 aproximadamente de Colombia, si no me equivoco. Estamos ya saliendo en vivo y en directo. Hoy día estamos transmitiendo eh, desde mi perfil de Facebook, ¿cierto? Estos son para el perfil de Facebook y lo estamos compartiendo en diferentes grupos de estudios, ya sea en WhatsApp o Facebook, ¿ya? Eh, Nos acompaña en esta ocasión la hermana Paula Castro y el moré Emerson Aguilar. Mucho gusto en saludar a la audiencia, que estamos en vivo, estimados. Shalom para todos. Shabbat Shalom. Shalom Ají. Espero que se conecten con todos nosotros y bueno, y podamos aprender en esta noche la charla que vamos a tener sobre Jesús. Exactamente. Bueno, esta charla es una invitación que me hizo el moré Emerson Aguilar, ¿cierto? Y la hermana Paola. Y bueno, se va a conectar otra hermana igual. ¿Cómo que se llama la hermana? Josefina. Josefina, también nos va a acompañar en la transmisión. Vamos a hablar acerca de Jesús desde diferentes perspectivas, ¿ya? O sea, vamos a hablar comentarios acerca de Jesús, ¿ya? Es más que nada una charla de comentarios, ¿cierto? De intercambio de comentarios en cuanto a la persona de Jesús, ¿cierto? Cuando hablamos de Jesús, nos referimos al Jesús histórico, ¿cierto? Y ya estamos saliendo en vivo, como podemos ver, ya se nos están uniendo algunas personas al directo. Y bueno, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Quién es Jesús? No sé si el Moré Emerson quiere comenzar comentando, opinando, qué es cuál es la percepción de él, cuál es su opinión que tiene acerca de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, del Jesús de la Escritura, ¿cierto? De la Biblia. Así que no sé, Moré, si quiere comenzar como para empezar a abrir esta transmisión. Ok, More, disculpe, la pregunta es, o sea, ¿quién es Jesús de acuerdo para nosotros? O sea, ¿qué pensamos? A la Escritura, ¿cuál es la opinión que tú tienes de Jesús al leer las Escrituras? ¿Ya? Ok, bueno, yo voy a empezar yo, después mi esposa dará el aporte, entonces como me está preguntando directamente a mí, una vez más, buenas noches a todos los hermanos, ¿verdad? A todos los que nos están viendo aquí en vivo en este interesante tema. Como dijo More Mijael, el tema está titulado Hablemos de Jesús y vamos a hablar de Jesús desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, ¿verdad? Nosotros aquí todos creemos en Jesús, creemos en el Maestro, o sea, en ese lado no hay problema, excepto la hermanita Josefina, que bueno, no cree y también es respetable su opinión. Qué lástima que no ha podido todavía ingresar, tiene problemas para ingresar. Pero bueno, en mi opinión personal, leyendo Jesús a la luz de las Escrituras, o sea, yo veo al Maestro Jesús como ese rabino, ¿verdad?, del primer siglo, que basó todas sus enseñanzas en la Torá. Un judío, y espero que no me esté equivocando, pero en lo que he leído a la Escritura, fue un judío muy celoso de la Torá y bastante, digamos así, muy nacionalista, fue muy nacionalista. Todo lo de él era su nación judía, su cultura, su gente, ¿verdad?
era muy nacionalista, el maestro Jesús lo fue. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo no, mi perspectiva, ¿verdad? Yo no veo a Jesús o a Yeshua, al rabino, no lo veo desde una perspectiva como de pronto lo mirábamos antes. Ya, yo lo miro ahora, si lo miro como el Mesías, ahí ese es uno de los punticos, ese es uno de los punticos que vamos a tocar aquí. Que si yo lo miro como el Mesías, bueno, si yo perpetúo sus enseñanzas, ¿verdad? Obvio, él es el Mesías para mí, o sea, si yo creo y perpetúo sus enseñanzas, yo voy a decir, obvio, él es el Mesías. Pero, pero hay un pero, o sea, el problema es que yo veo a Jesús. Sí, como un tipo de Mesías, pero yo lo veo de otra forma. O sea, no sé si me entiendes, no en el sentido de ese Mesías que tiene una relación con, es un asunto de político, un líder político, como esperaba el primer siglo a dicho Mesías, ¿verdad? Un Mesías político que uno de los principales requisitos del Mesías es traer la redención de la nación. ¿Por qué? Porque todo judío del primer siglo, su mentalidad era esa, ¿verdad? La redención de la nación y que los iba a libertar, que se iba a sentar, iba a reinar. Bueno, esa era la mentalidad del judío del primer siglo. Entonces vemos que el mismo Jesús, creo que en Juan, el Evangelio de Juan, la persona de Juan, dice que se querían apoderar de él para hacerlo rey y él no quiso. El mejor se fue, el mejor se escondió, pero él no quiso. Entonces vemos que a Jesús para nada le interesaba la política. O sea, ese tipo de Mesías exterior, Jesús para mí fue más un Mesías interior más que un Mesías exterior. Ojo, yo creo en él, o sea, no me deja malinterpretar, yo creo en él. Creo en el maestro, ¿ya? Pero estoy dando mi punto de vista de cómo yo veo al maestro. Yo lo veo más, para mí se mantuvo él más en las posiciones místicas del judaísmo, ¿verdad? A trabajar en el interior, a trabajar en el alma, y no en las posiciones políticas de un Mesías, ¿verdad? Exterior que viene a traer una redención a la nación de Israel. No sé si mi esposa también hay que darle el espacio ya para que también dé el aporte. Y bueno, ya di un pequeño aporte mío, se le voy a dar el espacio aquí a mi esposa también. Bueno, nuevamente buenas noches. Un gozo y un placer estar acá. Bueno, con el More Mijael, que también es un honor, ¿verdad?, tenerlo con nosotros acá. Esto de hablar de Jesús tiene muchas cosas. O sea, para mi vida es un antes y un después. ¿Por qué? Porque ver a Jesús bajo la escritura para una persona occidental, ver a Jesús es verlo desde una perspectiva, digámoslo así, religiosa, desde una forma de Dios, ¿verdad? Ver a Jesús desde el occidente, desde una vista teológica que por muchos años, ¿verdad? Veníamos teniendo esa teología occidental que nos infundieron esas creencias que Jesús era Dios, 100% Dios, 100% hombre. De esa manera yo lo veía, ¿verdad? Yo veía a Jesús desde esta perspectiva. Entonces, para mi punto, es un antes y un después. Yo lo veía así, como un Dios, un semidios, un hombre que sí hizo cosas grandes, fue un maestro, fue un Mesías, y no un Mesías interior, lo veía antes como un Mesías, digámoslo así, un Mesías físico, literal. O sea, todo me llevaba a ver a Jesús de una manera literal, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a conocer al Jesús histórico, al Jesús de la ciudad de Nazaret, al rabino hebreo, cuando ya empezamos a verlo con otra óptica, ¿verdad? Cuando empezamos a ver a Jesús, no el occidente, sino el oriente, al Jesús que nació, vivió, creció y murió, ¿verdad?, como judío,
ya esto nos lleva a entender a Jesús desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces ya cambia mi concepto hacia Jesús, ya cambia mi mirada hacia Jesús. Ya ahora no lo veo desde la forma teológica o las creencias adquiridas, ¿verdad? Que me influyeron como Dios, y ahora no lo veo como Dios. Ahora lo veo como un gran hombre, como un gran maestro, como un gran sabir, como un hombre justo, ¿verdad? Que vino a traer luz a sus discípulos, vino a traer luz a la nación de Israel, ¿verdad? Vino a despertar las conciencias de sus discípulos, a cambiar su pensamiento, ¿ya? Vino a traer la Torá, pero no en una forma, digámoslo así, simplemente un papiro, sino que vino a traer las enseñanzas de la Torá, porque sí trajo y cumplió las enseñanzas de la Torá. Entonces ya yo veo a Jesús que él no vino a morir como lo veía antes, ¿verdad? Que nos enseñaron. Ahora veo a Jesús de la forma que vino a cumplir, ¿verdad? Lo puesto por el Eterno. Entonces ya cambia mi perspectiva y mi visión de Jesús. Entonces, y ahora estoy en esta posición y cada vez que estudiamos más a este personaje histórico y que rompió todos los paradigmas, los límites, ver a Jesús desde este punto de vista es ver otro personaje, porque realmente, o sea, nos habían vendido algo tan, digámoslo así, como que algo tan horrible, o sea, un Dios como que tan insignificante, como que, o sea, yo soy persona, pero soy Dios, yo mismo me puedo hablar, yo mismo puedo redimirme, o sea, tan pequeño. Y ahora yo veo que Jesús no es Dios, Jesús es un sabio, un maestro, ¿verdad? Elevado, una persona que vino a despertar esas conciencias. Entonces, ese es mi punto de vista en esta noche. Espero que me estén entendiendo y bueno, ese es mi punto. Excelente, ¿me escuchan? Sí, sí le escuchamos por ahí. Hay varias cositas que dijeron ustedes, ¿cierto? Que es necesario profundizar. Primeramente, las escrituras muestran a Jesús como un ser humano. En eso estamos claros. De hecho, el mismo libro de Timoteo se le describe como el Jesús, el Cristo, ¿cierto? El hombre. Eh, ¿Por qué? Porque las mismas escrituras nos dicen que Jesús, ¿cierto? Es el hijo de José, o de José, como se le llama en el mundo occidental. Por ejemplo, la religión cree que José es el padre adoptivo de Jesús, ¿ya? Pero no, porque si fuera así, estarían de más las genealogías que tenemos en Mateo y en Lucas. Por ejemplo, en Mateo se habla de la genealogía paterna de Jesús y en Lucas también. La diferencia es que son dos genealogías que esto en el mundo hebreo no es, o en el mundo judío no es raro que hayan dos genealogías. ¿Ya? Cuando uno entiende el tema del levirato, ¿ya? Vamos a hablar ese tema igual sobre el levirato, va a entender por qué hay dos genealogías paternas de Jesús. Algunos dicen, ¿no?, que la genealogía de Lucas es de María. No, dentro de las genealogías judías, rara vez se nombran a mujeres. ¿Ya? Siempre la genealogía es paterna porque la cultura judía, la cultura israelita, hebrea, es patriarcal, ¿cierto? Entonces, por eso vemos genealogías paternas. Ahora, si Jesús no fuera hijo biológico de José o de José, no podría ser el Mesías. ¿Ah? Ese es un tema muy interesante que dijeron ustedes. No podría ser el Mesías porque el Mesías, según los requisitos, las mismas escrituras dice que el Mesías tiene que ser un descendiente de la línea de David, ¿cierto? Un descendiente de David de la línea de Salomón. Por lo tanto, para que alguien califique para ser Mesías, ¿qué quiere decir Mesías? O sea, el rey divinamente elegido. Recordemos que en esas sociedades, ¿cierto?, en esas culturas del Medio Oriente, el rey era elegido por designio divino.
no solamente el pueblo de Israel, sino otras culturas. Entonces, podemos ver ahí a Jesús que cumple con ese requisito, de ser un descendiente de David. De hecho, se le llama hijo de David, ven David, no dice la escritura. Recuerden que la palabra ben no solamente significa hijo, sino también descendiente. ¿Ya? O sea, Oye, disculpe, dígame. hermana Josefina, que ya entró a la sala. Sí, le vamos a dar su oportunidad a la hermana para entrar. Eso ya Pero si no me me había ven, dado cuenta. Me había dado cuenta. chalón, chalón, Entonces, ¿sí me ven? No, mi estimada, oiga, qué alegría. ¿Sí me oyen? se Se ve oye. perfecta, se ve perfecta. Ah, bueno, gracias al creador pude entrar. Excelente. Ok. Siga el hermano y Bien. siga. Continúa entonces. Entonces, por eso está la genealogía. Si no fueras el hijo biológico de José, estarían en base de la genealogía. ¿Ya? El objetivo de los dos autores, ya sea de Mateo y Lucas, es demostrar de que Jesús es el Mesías. Por eso hacen una lista genealógica, ¿ya? Basado en la Torá y basado en el Levirato. ¿Ya? Ya tenemos dos genealogías paternas de Jesús. Eh, Hay que recordar también que Mesías, como dije, es un rey divinamente elegido, es ungido, literalmente ungido con aceite. ¿Ya? Entonces, lo que esperaba el pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, o mejor dicho, el judío, es un rey elegido, ¿cierto? Del cielo divino, ungido literalmente, ¿ya? Y que los librara, ¿cierto? Del exilio que estaba pasando en ese tiempo, en el primer siglo, el judío que estaba exiliado bajo el yugo de Roma, ¿cierto? O sea, en ese tiempo, en el primer siglo, había una efervescencia mesiánica, ya todos estaban esperando el Mesías, ya los diferentes grupos esperaban el Mesías, diferentes grupos como los fariseos, saduceos, celotes y demás, ¿ya? Entonces esperaban ese rey que los iba a liberar. Y los nazarenos, ¿cierto? Más adelante, ese grupo que conocemos como los nazarenos, que aún no existía ese movimiento, los hombres que compusieron ese movimiento también esperaban ese Mesías político que lo iba a liberar. Pero ¿qué pasa? Que Jesús vino con un mensaje muy diferente a los movimientos contemporáneos. Que, por ejemplo, los fariseos, celotes y demás, ¿ya? Y de eso habían diferentes perspectivas acerca del Mesías. Pero en términos generales era un rey político que iba a liberar de la opresión al pueblo judío. ¿Ya? Pero vino este maestro Galileo con un mensaje diferente, ¿ya? Mensaje diferente para la época, pero no para los profetas. Porque para que hubiera un cambio eh, físico, podríamos decirlo de esta manera, un cambio político, un cambio eh, del pueblo en general, el mensaje del Mesías era que tenía que haber un cambio interno, ¿ya? O sea, el mensaje de Jesús se centraba en hacer cambiar la conciencia, un cambio interno, para que consecuentemente hubieran cambios externos. O sea, la era mesiánica de ese rey político que esperaba el pueblo en general, que lo iba a liberar, la perspectiva de Jesús decía que no podía llegar ese cambio externo si no había un cambio interno en las personas. Por eso podemos ver a Jesús, ¿cierto? Eh, con su proclamación, su predicación acerca del cambio interno de los hijos de Israel o de los judíos, ¿cierto? Un llamado a la Teshuvá. A qué me refiero con eso? Al retorno, con arrepentimiento. Él, de hecho, transmitió el mismo mensaje de su maestro. ¿Quién fue su maestro? Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, como se le llama. ¿Ya? De hecho, es el mismo mensaje de Yohanan o de Juan el Bautista. ¿Ya? Un llamado al retorno porque el juicio ya iba a venir. Estaba a la vuelta de la esquina. ¿Ya? Entonces,
vemos a este personaje, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Que era un discípulo de este Yohanan Hamadil, y lo podemos ver en la misma escritura, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, en el texto dice, le dicen los discípulos de Yohanan acerca de Jesús, en referencia a Jesús, le decían que hacía más discípulos que Yohanan, ¿ya? Pero Yohanan le dice que es necesario que yo mengüe, ¿cierto? Y él pueda, eh, pueda engrandecerse, por decirlo de esta manera. Entonces, la idea aquí de hacer discípulos, ¿cierto? Es porque en este sentido, eh, cuando dice el que estaba contigo, hace más discípulos. O sea, quiere decir, este es un hebraísmo, quiere decir de que antes Jesús estaba con Yohanan en el movimiento de Yohanan, ¿ya? Y ahora, este hace discípulos. O sea, ahora el maestro de Nazaret se convierte en un maestro, ya en un rabino, ¿ya? Tiene sus discípulos y forma este movimiento restaurador, ¿ya? Que más adelante se le conoce con diferentes nombres, como los nazarenos en el libro de los Hechos o los del Camino, ¿cierto? Y, y ese es el mensaje, el mismo mensaje de Yohanan lo transmite el maestro de Nazaret, ¿ya? El llamado del retorno con arrepentimiento. Que el problema es que este mensaje con el tiempo se fue distorsionando. O sea, también la persona de Jesús también se fue distorsionando. Ya no la veían como un maestro judío, el Galileo, ¿cierto? Quien decía que su padre era mayor que él, ¿ya? Que nada podía hacer por su propia cuenta, sino que él veía hacer lo que hacía el padre. Y él decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿cierto? Es Jesús a quien has enviado. O sea, vemos al padre que envía al hijo, el mayor enviando al menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los concilios? Cuando el movimiento nazareno, ¿cierto? Eh, menguó por el tema de la persecución, del fisco judaico y demás, eh, se empezó a distorsionar el mensaje, ¿ya? Porque habían judíos helenistas, que estaban entre las naciones, que empezaron a proclamar el mensaje del Nazareno, ¿cierto? Con ideas helenistas, ideas griegas, ¿ya? Y por eso podemos ver ideas como el hombre Dios, ¿cierto? 100% hombre, 100% Dios, o en otras palabras, un semidios, ¿ya? Pero hay que entender el tema también, el tema de detrás de lo que se esconde la palabra original, ¿cierto? Del título Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el helenismo toma este mensaje, lo ve con los ojos greco-romanos, ¿cierto? Un Dios, hijo de Dios, ¿cierto? Que bajó del cielo y que viene a salvar a su pueblo, ¿cierto? Y en este caso, ahora este pueblo ya no es Israel, sino un pueblo que lo emplaza, ¿ah? La iglesia, ¿ah? Y eso lo podemos ver claramente pues, cuando ya el naciente cristianismo se separa completamente de su raíz judía, ¿cierto? En este caso del movimiento nazareno, que es un movimiento judío. Eh, Así que ahí tenemos algunos pinceladas, ¿cierto? En cuanto a esta temática. No sé si alguien quiere, hermana acá, Josefina, quiere opinar al respecto. Tengo entendido que ella tiene una idea un poco diferente de las opiniones que podemos tener nosotros, así que si gusta puede opinar. Yo después, si quiere, profundizando Eh, sobre el tema. bueno, es muy cierto lo que dices, que yo tengo una idea muy diferente, ¿no? Sí. Mi idea muy diferente es cuál, empezando desde la antigüedad, ¿verdad? En la Torá en ningún momento se menciona un redentor de almas. Tampoco se menciona a Yeshua en ninguna parte de la Torá, ¿sí? Entonces, para mí, así como el diablo es un mito,
católico, para mí Jesús es un mito, ¿sí? Porque correctamente la Torá, si nos damos de cuenta, en ninguna parte lo menciona, ni como Jesús ni como Yeshua, ni que viene a morir por la humanidad, ni que viene a salvar a las personas de pecado, ¿sí? Que sea un Mesías interno, no. El Mesías interno soy yo misma, todo ser humano que quiere un cambio de conciencia, ese es el Mesías interno. Si yo estudio Torah, si yo estudio mandamientos, si yo estudio lo que el Eterno quiere de mí, primeramente en mí, el cambio de conciencia, para darle a mi prójimo, ¿cierto? Porque todos los mandamientos van enfocados para el prójimo. Entonces, mi Mesías externo e interno soy yo misma. La que me guía es la Torá. En el Nuevo Testamento, el texto que usted citó, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, al único, Elohim verdadero. Ahí le agregaron la partecita y a su enviado Jesucristo. ¿Cómo lo envió? Más abajito dice, cumple mandamientos y vivirás. Ahí él no dice, yo los hago vivir, yo les perdono los pecados, ustedes viven. Dice, cumple mandamientos y vivirás. Entonces, quiero la opinión de ustedes sobre esto. Adelante, Emerson, ¿no quieres opinar algo al respecto? Bueno, ok, More, gracias por darme el espacio aquí. Bueno, contento de tener a la hermana Josefina aquí compartiendo juntos, ¿verdad? Otra visión. Sí, claro. Y ella es muy especial para nosotros, ya sabe que la queremos mucho. Amén, amén. Yo también los quiero mucho, sí. Bueno, fíjense, es interesante escuchar, ¿verdad?, la opinión de la hermana Josefina. Y bueno, por eso yo en este conversatorio, ¿verdad? No vamos a hablar, yo por eso dije, no vamos a hablar de Jesús desde un solo punto de vista, no, vamos a hablar de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, e inclusive hasta de la crítica. Porque yo acá en nuestra sinagoga hasta estudiamos la crítica textual, crítica literaria, ¿ya? E inclusive han salido académicos que se han atrevido a decir, como dice la hermana, que Jesús probablemente no existió. Ojo, nosotros creemos que sí existió, ¿ya? Pero sí hay mucho, ¿verdad? Que, por ejemplo, se ha hecho una crítica al contexto histórico, al personaje. Bueno, hay un profesor muy famoso que inclusive es académico y me gusta mucho, el profesor César Silva. Él sí tiene una parte contraria a otros académicos y César Silva, ya le preguntaron, ¿usted cree que Jesús, verdad, fue real, existió? Él dice, sí, para mí sí. Dice, estoy diciendo lo que dice por eso César Silva. Él dice, para mí sí, no dudo que el personaje haya sido histórico, o sea, que el personaje haya existido. Lo que yo no estoy de acuerdo, porque él es muy sincero, lo que no estoy de acuerdo yo es toda la literatura que le meten al personaje, o sea, lo que no creo más bien, toda la literatura que le meten al personaje, hacen como un ropaje literario al personaje. Ojo, él está dando su punto de vista desde el punto de vista ya académico, o sea, ya fuera, digamos, de todo pensamiento hebreo, de todo pensamiento judío, ya fuera de todo pensamiento rabínico, está dando desde su punto de vista de la academia. Ahora, comparto con la hermana Josefina lo que dijo de un Mesías interior, o sea, para nosotros, ¿verdad? El Maestro Jesús vino a enseñar eso, o sea, tú puedes ser tu propio Mesías, o sea, tu Mesías interior. Soy yo soy Mesías, mi esposa es Mesías, todos tenemos un Mesías interior. O sea, Jesús más bien lo que nos enseñó fue a guardar la Torah, pero desde el espíritu. Ahora, cuando yo digo que guardar la Torah desde el espíritu, me refiero desde lo interior, o sea, interiorizar. ¿Y qué es interiorizar? Interiorizar es conectar con tu yo interior, con esa esencia, ¿verdad? Esa esencia divina que tenemos dentro,
¿verdad? Y ahí el Mesías está dentro de nosotros. E inclusive, ¿cómo guardamos la Torá desde el interior? Cuando un ejemplo de eso, cuando el mismo Rabino Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿verdad? Que el que mira una mujer y la codicia ya adulteró. Entonces fíjense que el adulterio es más que un contacto, o no es solamente un contacto físico, sino que también, ¿verdad? Internamente se puede, ¿verdad? Adulterar. O sea que Jesús lo que está enseñando es que podemos guardar la Torá desde el interior, o sea, trabajar en el interior, ¿cierto? O sea, no necesitamos que alguien de afuera nos venga a redimir, que alguien nos venga a salvar, como están pensando muchos. Están pensando que en este caso Jesús va a venir y los va a salvar. O sea, esa posición, yo no creo esa posición, no creo. O sea, ¿por qué me gusta este maestro, este rabino? Por sus brillantes enseñanzas, o sea, porque nos enseñó a trabajar en lo interior. Y voy a concluir con esto. En la carta de que Pablo escribió a Galacia, Gálatas 2:20, Pablo tiene una expresión donde él dice, ya no vivo yo, ¿verdad? El yo es el bitul, el yo es el ego. Dice, ahora vive el Mashiach o vive el Mesías en mí. O sea, el yo, el ego del hombre, el ser humano, el ego es lo que nos impide descubrir el Mesías dentro de nosotros. Pablo aniquiló el yo y por eso descubrió que el Mesías está dentro de él. Entonces, si yo, ¿por qué hay gente que espera que venga un Mesías si el Mesías está dentro de mí? Ahí está la respuesta. Entonces, mi esposa quiere un aporte. Y después pasamos a al Moreno. No, sí, o sea, mi hermana Josefina, Shalom, Shabbat Shalom. Shalom. No, sí, o sea, es interesante. Estamos hablando de en rabino del primer siglo. Respetamos a todos, ¿verdad? El que por lo menos no crea históricamente que Jesús existió. Respetable cada punto de vista. Aquí esto es bueno porque así como nosotros, está la hermana, el Morel, nosotros, cada uno tiene un punto de vista de Jesús o de Yeshua, ¿verdad? Así también hay muchas personas que nos están escuchando en esta hora. Hay muchas personas que no creen, muchas personas que simplemente están esperando, como yo dije ahorita, mi intervención. Muchas personas están en el sistema occidental o en la creencia occidental, ¿verdad? Como decía la hermana, que la Iglesia Católica Imperial ya fue la que creó la primera institución religiosa. Entonces, de ahí se derivaron todas estas creencias erróneas fuera de la perspectiva hebrea. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas personas que nos van a escuchar, personas que conocen la Torá, otras personas que no conocen Torá, simplemente conocen lo que textualmente está en una Biblia occidental, en una Biblia Reina Valera, porque para acá Occidente esa es su Biblia, y conocen simplemente a ese Jesús que hizo milagro, a ese Jesús que lo pusieron como Dios, a ese Jesús que vino a salvar a alguien de pecado. Yo le dije a una discípula, si Jesús vino a salvarnos de pecado, ¿verdad? Desde ese primer siglo, entonces, ¿por qué en la actualidad hay pecado? ¿Por qué todavía la gente sigue pecando? ¿Por qué si el Maestro Jesús vino a salvarnos del pecado, vino a librarnos o darnos la libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice, ¿verdad? En Juan 8, 32, 33. Entonces, la gente toma este versículo, ¿verdad? Para decir que Jesús vino a darnos la libertad. Pero realmente, si miramos a ese maestro, a sus enseñanzas, ¿verdad? Su movimiento en el cual se basó, él nunca profanó la Torá, ¿verdad? Él nunca fue en contra de su creencia, de su vivencia, ¿verdad? Porque él vivía más que de pronto quizás una creencia, era una vivencia, ¿verdad? Porque es un estilo de vida. El judaísmo es un estilo de vida, ¿verdad? Que
la gente, todo es hacia el eterno. Entonces, Jesús no vino a decirle a las personas, cree en mí. Jesús no escribió nada de su puño y letra. Jesús no escribió nada de su autoría. Ya no tenemos un registro que Jesús, el Nazareno, haya escrito algo de su puño y letra. No está, no hay una evidencia ya histórica ni gramática, nada, no hay nada que él haya escrito. Pero qué bonito, ¿verdad? Que sí tenemos hoy el llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Esos hechos que de pronto quizás sus seguidores, personas allegadas a él, ¿verdad? Expresan. Quizás sí, como dijo mi esposo, como dice la hermana que tiene su postura, ¿verdad? Hay mucho ropaje literario, muchas cosas que Jesús no hizo, pero se le atribuyen a Jesús, ¿verdad? Como le atribuyen muchas cosas que hizo también David, porque el More decía ahorita que es algo interesante, hay que tener el linaje, o sea, la descendencia, la genealogía, ¿verdad? Y es importante eso, la genealogía, de dónde viene. Entonces, la gente tenía en ese primer siglo su esperanza, ¿verdad? Que de David, ¿verdad? Vendría un Mesías, ¿verdad? Un Salvador, un ungido, ¿verdad? Como lo fue David. Entonces, viendo a Jesús, su figura de Jesús, ¿verdad? Ya viéndolo fuera de alguna creencia, de pronto también aún de la mística, no sé si me esté equivocando, me corrigen, pero viendo a Jesús fuera de todo esto, Jesús de verdad no califica como ese Mesías que fue David, porque David de verdad fue un Mesías entregado a la política. David fue un Mesías, digámoslo así, bastante, o sea, en todo el sentido, demasiado, iba a decir. Andaba enseñando el reino de Dios. Nada, o sea, fue un Mesías, un ungido demasiado tremendo. Entonces yo lo he aprendido también estudiando, ¿verdad? El Tanakh. Entonces Jesús no califica como ese Mesías exterior, ese Mesías humano, ¿verdad? Que fue David. Entonces, no se puede comparar. Jesús, ¿verdad? Sus enseñanzas fueron llevar a sus discípulos y a todo el que le escuchaba, llevarlo al Padre, llevarlo a una conexión con el Eterno, llevarlo a una conexión con esas misbot, con esos mandamientos. Jesús no se puede negar, fue un gran maestro. Eso no se puede negar, fue un gran sadí, un gran maestro que marcó la historia. Que muchos quieran endiosarlo es otra cosa. Pero Jesús no dijo, adórenme, construyan iglesias a mi nombre, den gloria a mi nombre. Jesús no dijo eso. Jesús nunca quiso, al contrario, él siempre huía cuando lo iban a poner como rey, o sea, Jesús nunca quiso eso. ¿Ya? Jesús siempre se inclinó por el reino interior. Ya, no por un reino exterior. Entonces, la figura de Jesús es bastante importante. Sé que hay mucha polémica porque muchos no creen, otros sí creen, otros lo endiosan. Hay mucha polémica en la figura de Jesús, pero mi postura es que fue un gran maestro que trajo unas enseñanzas muy elevadas, ya, y el que sigue a Jesús como maestro va a ver que son enseñanzas que no van fuera de la escritura, de la Torá, del reino interior, de la conexión hacia Hashem. No, siempre esa fue la misión de Jesús. Con Mijael. Excelente. Quiero excelente. va a hablar ¿Quería decir algo, hermana? Sí, Moreno nos da la palabra, no se preocupe, mi hermanita, él nos da el espacio a cada uno y oye, no se preocupe. Me parece muy bueno lo del rabino que usted nombró, ¿sí? Que muchas cosas que, digamos, Roma transcribió mal.
todo lo del creador también, digámoslo así, en términos como es, se los robó al Eterno, se los robó a los profetas y se las colocó a Yeshua. Por ejemplo, en Isaías 43:11, Hachén habla muy claro que Él es el Salvador. Isaías 44:8 habla muy claro donde dice, yo soy la roca, no he hecho otra. ¿Sí? Entonces esos son los engaños que hizo, digamos, los monarcas, ¿no? De engañar a la gente. Y si hay quien nos está escuchando o nos verá, yo les aconsejo, estudien la Torá. Estudien la Torá. Yo les soy honesta, yo fui evangélica por muchos años. Y tenía un orgullo evangélico, pero terrible. Un orgullo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Pero no había ningún cambio. Era algo chiviado, digámoslo así, ¿no? Era algo que no era. No había ningún cambio, era un orgullo vano, una vestimenta vana. No, no se sentía eso. Yo empecé a escudriñar en el Antiguo Testamento y a ver qué había, y empecé a ver cosas que no eran bien escritas acerca del Creador. Muchísimas cosas. Empecé a darme cuenta de las mentiras que las imprentas grecorromanas escribieron, hasta del Creador. Ahora, ¿qué me dicen en el Nuevo Testamento? Todos se lo robaron al Creador y se lo colocaron a Yeshua. De eso es que la gente debemos estar pendientes. ¿Qué dice en una parte? Para creer lo que dice en otra. Debemos estar pendientes, tener ese análisis de mente de lo que estamos leyendo. No podemos a este tiempo todavía comer entero. Yo le aconsejo a la gente que estudie la Torá, que busque del Creador. Es que al mismo Yeshua le escribieron. ¿Por qué me llama bueno? Bueno, y la gente dice, ay, la sencillez, ¿no? ¿Cuál sencillez? Bueno es mi Padre que está en los cielos. Y vuelve y repite, cumple mandamientos y vivirás. En otra parte de la Torá dice el Eterno casi igual. El hombre que cumple mandamientos, por ellos vivirá. Entonces, hay mucho de qué hablar sobre textos de salvación, ¿no? Dice en Romanos 12:1, presentémonos como sacrificio vivo al Creador. ¿Y cuál es ese sacrificio vivo? Tomar conciencia, sacar lo malo y seguir lo bueno, que nosotros seamos. Primero empezando por mí, ¿no? Para poderle darle al ser humano. Porque el que no se quiere, ¿cómo va a dar amor? Menos decir que conoce al Creador. Y en un texto nos envía que le escribieron a Yeshua. Nuevamente, Juan 17:3. ¿Sí? Y que es un salvador de pecado, como hablaba mi estimada Paola. Ezequiel 18:20 nos habla. Nadie paga por los pecados de nadie. Ni el padre por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada cual paga su injusticia. Entonces nosotros no necesitamos un salvador. La salvadora de mí soy yo. ¿Cumplo o no cumplo? ¿Cambio o no cambio? Yo soy mi Mesías, soy mi salvadora. Porque el eterno Padre, si yo me acojo a Él, Él me perdona mis iniquidades, no se va a acordar de eso.
yo tengo que vivir pendiente de eso. Él perdona mis iniquidades. Tengo que vivir pendiente de que yo no puedo fallar, porque yo pierdo en conocer al Eterno. Pierdo en poder estar en esa Santa Jerusalén que Él va a bajar del cielo y la planta en la tierra. Puede ser que me quede aquí en Bucaramanga cuando la baje. Como la va a plantar en la tierra, no dice que la va a plantar solo en Jerusalén. Oye, y acá en Cartagena, ¿por qué no? Por eso, entonces, para mí que todos vamos a quedar donde estamos, porque dice que la plantará en la tierra, no especifica Israel, Jerusalén, ¿sí? Entonces, ese es un modo de yo entender la escritura, porque el mismo Eterno dice que Él no quiso sacrificios. Entonces, ¿yo cómo voy a creer en una muerte donde hubo sacrificio, el cordero fue maltratado, lacerado según ellos, porque eso no fue así, ¿no? Según la historia de ellos, sí. Entonces, no quiero sacrificios. Y si nos damos de cuenta, si alguna vez se presentó un cordero ante el Eterno, ¿cómo se presentó? Sin manchas, sin heridas, sin verrugas, nada de eso, todo un corderito puro y limpio. Si eso fuera así, ¿cómo se presentó Yeshua? Lacerado, sangrado, espinado, cortado con una lanza. Espero las opiniones de ustedes. Siga, mi estimado. El hermano. More, Mijael. Ah, disculpen. Estaba viendo acá No güey, More, no güey. cómo estaba saliendo. Ya, mire, hay gente ya que se está conectando acá al vivo, por ejemplo, Armando Garcés, dice Salón, dice, de punto de vista de la cultura y enseñanza judía es correcto decir que su nombre es Jesús y Yeshua. Bueno, no es un tema que estamos viendo, el tema del nombre, pero sí es correcto decir Jesús o Yeshua, ya que Jesús es una transliteración, ¿ya? Una transliteración al español, ¿cierto? Ya sea del latín, del griego y este a la vez el arameo y del arameo al hebreo, ¿ya? Son transliteraciones, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que dicen algunos mesiánicos, que Jesús significa el caballo o el cerdo y cosas por el estilo, ¿ya? Pero es correcto eso, se puede decir de las dos formas, ¿ya? Pero no es el tema en cuestión. Eh, Ahora, hay que tener presente que, por ejemplo, si vamos al tema de que si Jesús perdonó pecados, ¿ya? Eso hay que verlo en su contexto, ¿ya? Y antes de pasar a esa parte, me gustaría aclarar algunas cositas. Cuando se habla de un Mesías político, es lo que creía la gran mayoría de los judíos del primer siglo, ¿ya? El tema de un judío, de un Mesías interno, ¿ya? Es algo que inició con Yeshua, ¿ya? O sea, en el caso de Yeshua, el Mesías iba a morar en el interior de los hijos de Israel. Por eso le dicen en el mismo Evangelio de Juan, le dice, yo y mi Padre estaremos dentro de ustedes. Ahora, el tema de que uno mismo es Mesías, eso aún mucho más posterior, porque eso ya vendría siendo un asunto ya más cabalístico, ¿ya? Eh, pero si estamos hablando del primer siglo, en el primer siglo sí se esperaba un Mesías político, un rey, porque Mesías es un rey, ¿ya? Tengo que dejarlo claro. El tema de que si es Dios o no es Dios, eso va a depender desde el punto de vista en que se vea, ¿ya? Por ejemplo, para un cristiano, Jesús es Dios, quiere decir que es un hijo de Dios, ¿cierto? Desde una perspectiva greco-romana, o sea, es Dios con la misma categoría del Padre, ¿ya? De esos son coeternos, coiguales, dice la religión cristiana, ¿ya? Los tres son uno, por eso se habla de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? O sea,
es una manifestación de tres personas, pero a la vez son un Dios. ¿Ya? Otros, por ejemplo, el unitarismo dice que Jesús es el Padre, ¿cierto? Y el Hijo. ¿Ya? El unicitarismo, perdón. No el unitarismo no tiene nada que ver con el unicitarismo. Y claramente Jesús nunca dijo que era el Padre. Está claro, en la misma escritura siempre hizo una distinción entre él y su Padre. El Padre es mayor que yo, etcétera. ¿Ya? Nada puedo hacer por mí mismo, etcétera. Ahora, el tema de perdonar pecados hay que verlo en su contexto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de hecho, en el libro de Mateo, un libro que queda más claro, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 27. Ahí lo que en realidad está enseñando este pasaje es que Jesús, ¿cierto? Está enseñando que hay personas cuyos pecados solo puede perdonar el Creador. ¿Ah? O sea, hay pecados que solo el Creador puede perdonar. No lo puede perdonar las personas, ¿ya? Pero también enseña que hay seres humanos que por influencia divina, o sea, por roja code, ¿cierto? Pueden percibir, decir o declarar cuando una persona es perdonada, ¿ya? Eh, por el Creador. No que el ser humano pueda perdonar los pecados que solo el Creador, o sea, que Dios puede perdonar, ¿ya? Y eso lo vemos claro cuando leemos el texto. Me voy a dar un tiempo de leerlo para que se entienda, ¿ya? Dice, y le trajeron un enfermo de encogimiento, dice, tirado en la cama. Jesús vio la fe, o sea, la emuná, ¿cierto? La perseverancia, la firmeza que ellos tenían de tal manera que dijo al enfermo, dice, ten valor, hijo mío, es por la emuná en Dios, o sea, en el poderoso, en Elohim, ¿cierto? Que han sido perdonadas tus iniquidades. O sea, está, él no está perdonando al enfermo, está declarando el perdón divino. ¿Ya? Pero dice, pero una parte de los sabios, dice, decían en sus corazones, este blasfema. Jesús vio los pensamientos y le dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Es más fácil decir, tus iniquidades son perdonadas, o levántate y camina, solamente para anunciarles que el ser humano, ¿ya? Puede en la tierra perdonar iniquidades. ¿Ya? Entonces dijo al enfermo, levántate, toma tu cama y camina. Y después fíjense lo que dice este. Entonces se levantó y se fue a casa. Y vieron las multitudes, o sea, las jabulotas, las compañías, y temieron grandemente y alabaron al poderoso, a Dios, que da poder, o sea, literalmente capacidad a los hombres para hacer de igual manera. O sea, no es que el perdón haya venido de Jesús, el perdón vino del cielo y declaró Jesús ese perdón. ¿Ya? O sea, hay que tener cuidado al leer los textos. Esto también, no solamente en el texto de Mateo en hebreo, sino también en el griego se expresa lo mismo en el texto griego. ¿Ya? A veces, a veces las personas que están buscando las raíces hebreas, ¿cierto? Se encuentran con ciertos personajes anti-Jesús, anti-Yeshua, entre comillas, Nuevo Testamento. Entonces te están enseñando de Jesús Jesús está tomando el lugar de Dios el Padre porque perdonó pecado, haciéndose igual a Dios. Pero eso no dice el texto cuando lo leemos en su contexto. ¿Ya? Ojo con eso. Lo otro, estamos hablando del tema de que si Jesús es Dios, hay que verlo desde de qué perspectiva lo está viendo. ¿Ya? Pero desde la perspectiva cristiana, lo va a ver con la teología de la Trinidad, la unicidad. Pero si dice que Jesús es Dios bajo la perspectiva bíblica o la perspectiva judía o hebrea, si se quiere decir, Jesús es Dios, o sea, un Elohim, tal como Moisés. Eso en Moisés, en Shemot o Éxodo 7:1, se le llama Elohim, lo que comúnmente se ha traducido como Dios. Ya, cuando dice, y tú me serás un Dios para el faraón y a Jarón será tu portavoz. ¿Ya? Dice el texto. Entonces, desde una perspectiva judía o hebrea, Jesús es Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a los reyes de Israel se les llamaba con ese título. A personas importantes como Moisés, personas con autoridad.
porque en realidad el término Dios es una traducción común del título Elohim, que en realidad que el título Elohim denota autoridad, poder, por eso se le llamaba Elohim a los reyes, a las personas importantes con autoridad, como en el caso de Moisés, en el Salmo 82, ¿cierto? Ya con una, eh, con una forma de entender ese texto ya en el primer siglo, refiriéndose a las personas, a los jueces con rango autoritativo. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente ese texto tenía otra connotación, ¿ya? Pero no, ese no es el tema. Entonces, por eso, cuando a Jesús se le acusa de hacerse igual a Dios, él cita el Salmo 82 cuando dice, no está escrito en vuestra Torá, en vuestra ley, que a los que llega la palabra de Dios se le llama dioses sois, Elohim sois. En ningún momento Jesús se está haciendo Dios, ¿ya? Por eso hay que entender la escritura en su contexto cultural, en su contexto judío de la época, ¿ya? ¿Qué otra temática habíamos visto? El tema de el texto de Ezequiel, si no me equivoco, que citaron. Lo voy a ver ahí, ¿ya? Pero no sé si quiere el hermano Hermeson opinar algo más al respecto mientras yo busco el texto para poder explicarlo en su contexto. Bueno, More, sobre todo lo que dijo allí, ¿verdad? Cuando hablamos, ahí de una forma rápida, cuando hablamos de despertar de la conciencia, o sea, todo eso se Permiso. trata de conexiones internas, o sea, todo eso de trabajo interno, o sea, la espiritualidad es un asunto interno, o sea, es trabajar en el alma, eso es la espiritualidad. El asunto del título de Dios, eso era común en el pueblo de Israel. Lo que pasa es que acá en Occidente, cuando se escucha la palabra Dios, enseguida Occidente todo se va a la divinidad, o sea, al creador, ya para ser más claro. Pero en el contexto hebreo, cada vez que se menciona Dios, no se refiere únicamente a la divinidad, sino también se le dice Dios a una persona, ¿verdad? Se le llama Dios, inclusive a los jueces. La palabra juez se vierte de la palabra Elohim. ¿Por qué? Porque es que Elohim no es un nombre propio. Elohim es un título que denota autoridad, ¿ya? Entonces los jueces en el Tanaj fueron llamados dioses, digamos así, Dios. Hay un pasaje donde dice que se presentarán, hay traducciones que traducen que cuando el esclavo se le doradaba la oreja, dice que se presentaba, el amo lo llevaba y lo presentaba ante los jueces. Otras traducciones dicen, lo presentará ante Dios. Entonces, las dos traducciones, ¿cuál está correcta? No, todas dos están correctas. ¿Por qué? Porque es que Elohim es un título que denota autoridad y de ahí se vierte la palabra juez, e inclusive el mismo Abraham llamó al Eterno juez, ¿verdad? El juez de toda la tierra, entonces una autoridad. Entonces Moshe, como acaba de decir More Mijael, Moisés fue llamado Dios, tú serás Dios, y Moisés no es el creador, es decir, fue llamado Dios, pero él no es el creador, obvio. ¿Por qué? O sea, lo que el Eterno está diciendo, tú serás la autoridad y a Aarón será tu profeta, ¿verdad? Entonces, cuando en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice que Jesús es Dios entre nosotros, ya sabemos que lo está diciendo dentro de un contexto hebreo. Ojo, dentro de un pensamiento hebreo, no un pensamiento católico, ni romano, ni occidental, no. Lo está diciendo. Aquí el problema, hermana Josefina, y y todos los que estamos aquí, el problema aquí es, miren, en la hermana Josefina estoy de acuerdo con ella cuando dice que Roma metió la mano aquí, soy bastante. No solamente la mano, los pies, metió todo. Lastimosamente, Roma, ¿verdad? Tomó los evangelios, tomó, digamos, inclusive las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron cristianizadas, o sea, y la gente dice, las cartas de Pablo son cartas a comunidades cristianas, ¿verdad? Cuando Pablo, si usted le ha hecho 22:1, si no estoy mal, Pablo dice, yo soy judío de nacimiento. Entonces, Pablo le escribe a comunidades judías. Él era judío y la comunidad judía de Roma, la comunidad judía de allá de Tesalonicense, eran comunidades judías, no eran comunidades cristianas. Pero ¿quién provocó esto? El Papa Dámaso I. El Papa Dámaso I, ¿verdad? Cuando ya se forma la Iglesia Imperial, que se une con el Estado,
ya era algo impuesto, ¿verdad? De que todos tenían que ser cristianos, católicos, porque yo le explico a la gente, el cristianismo es el mismo catolicismo, judaísmo y cristianismo no es lo mismo, o sea, el cristianismo es posterior, eso ya es muy posterior después de Cristo, después de los apóstoles, ni siquiera el término cristiano como tal no se menciona, ni en griego ni en el hebreo, todo eso es posterior. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba diciendo, ¿verdad? Que Dios, dentro del contexto hebreo, es eso, es autoridad. O sea, que Jesús, digamos que desde que estamos hablando hoy, se presenta con la autoridad de Dios, así como Moisés se presentó con la autoridad de Dios, como los jueces se presentan con la autoridad de Dios. Eso es dentro del contexto hebreo. Pero si yo salgo del contexto hebreo, ya en otro pensamiento no hebreo, sino acá occidental o greco-romano, obvio, ya eso es llevando a la idolatría, a decir que Jesús es Dios como tal, que yo no creo, eso Jesús no es Dios hecho hombre, y Jesús no lo dio, y eso lo dice Roma, porque Roma, ¿verdad? Esa influencia la trajo Roma, y ver que la gente dice, Dios se hizo hombre, eso es totalmente es falso. Eso es como también que Jesús va a volver, Jesús no va a volver. O sea, igual respetamos el que cree que Jesús va a volver. Jesús no va a venir nunca, se cansarán de esperarlo, pero Jesús no va a venir nunca aquí a la tierra. Hay gente que inclusive por ahí hay una profecía que el año que viene, para enero, el 1 de enero, ¿verdad? 1 de enero, supuestamente, ya de las miles que mentira, ya ha quedado como una mentira, el 1 de enero viene Jesús por su iglesia. Yo la verdad es que el 1 de enero tengo que hacer un video para atacar a todos los que están esperando a que Jesús venga para llevárselos al cielo. Porque sabemos que eso es falso. Pero sí, lastimosamente Roma sí ha metido la mano, sí es cierto. Ha metido, y no solo en el mal llamado Nuevo Testamento, es que en toda la Biblia, desde la creación, como dijo la hermana Josefina, o sea, lastimosamente han sido alterados textos, han sido alterados las traducciones. Eso es totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? En esa parte, ¿ok? Pero también yo comparto, ¿verdad? Lo que dice ella, pero yo no me saco del contexto. O sea, si el personaje es judío, está dentro de un contexto judío. Si yo saco el personaje de su contexto judío, obvio, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces a un personaje de que lo han desprendido de su matriz original. ¿Cuál es la matriz original de Jesús? Su matriz judía. ¿Por qué él es judío? De padre judío, de nación judía, ¿verdad? Judío étnico, ni siquiera un judío regional, porque había diferentes clases de judíos en el primer siglo. Había un judío regional, pero también había judío cultural y había judío étnico. Jesús era un judío étnico. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo desprendo al personaje de su matriz judía, como hizo Roma, porque Roma fue el que lo hizo, es verdad, Roma lo hizo, entonces, ¿verdad? Obvio, ya la imagen de él, obvio, va a cambiar. O sea, nos presenta, sí, sus palabras, todo de su cabeza, sus palabras, cosas que Jesús no dijo, ¿cierto? O sea, van a mostrarnos un Jesús con otra cara, un Jesús occidental, no un Jesús oriental, un Jesús lo tiene en un templo con velas y todo el mundo pidiéndole y adorándolo. Y bueno, y eso es idolatría, porque la Torah condena la idolatría. Y nosotros, ¿verdad? Estudiamos la Torah, la hermana Josefina que estudia Torah sabe que eso es condenable. La Torah lo prohíbe. Y la Torah no es solamente la idolatría, no adorar a imagen, sino también al hombre. Si yo adoro, si yo digo, yo adoro a Jesús, él es mi Dios, eso es idolatría, eso es obvio. Pero yo no, gracias a esa mentira, ¿verdad? En esa mentira romana no creemos nosotros. Solo única y exclusivamente perpetuamos sus enseñanzas, ¿verdad? Hasta allí es un gran maestro, un gran rabino y perpetuamos sus enseñanzas. Hasta ahí. Tenemos la Torah en el corazón, claro, obvio. Tenemos la Torah en el corazón, ¿verdad? Si estamos hablando de un trabajo interno, entonces la Torah misma habla de una circuncisión del corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? Es llevar la Torah en el corazón. ¿Tu esposa no te quiere decir algo? No, excelente, o sea, es así, o sea, el problemita, como decía el More Mijael, la óptica del primer siglo, esa palabra Elohim, o sea, se ha distorsionado acá en gran manera. Jesús no dijo, yo soy Dios, el creador, no, o sea, él tenía la autoridad.
y eso es bueno resaltar todas las veces que se pueda esto, ¿verdad? Porque Jesús no vino a ser o no fue enviado por otra persona o otro ser divino, sino por Elohim, así como envió a Moisés, como a los grandes profetas, ya a nosotros mismos, ¿verdad? El Eterno creó a cada hombre, ¿verdad? Y le ha dado una autoridad. Entonces, en este caso estamos hablando de la persona de Jesús y Jesús tuvo una autoridad delegada por el Padre. Entonces, Jesús, ¿verdad? No fue Dios creador, ¿verdad? Fue ese Sadid que vino a transmitir, a dar esa información, ¿verdad? De la Torah eh, a todos, ¿ya? Vino a transmitir esas palabras de vida que el Eterno puso en el depósito. Entonces es importante, ¿verdad? Saber esto. Entonces, ¿no? Si la hermana tiene algo más, el More, Sí, para ir para ir culminando. culminando, porque bueno, Algo tenemos acá. chiquitito, algo chiquitito. Sí, ok, ok. Con el tema de eso que dijeron, como para aclarar, el tema de que Roma metió mano en la escritura, las manos vienen con las traducciones, Sí, las ¿ya? traducciones, correcto. Sí. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos al texto griego y lo comparamos con las traducciones de las casas editoriales, vamos a ver una gran diferencia. Eso, el texto griego el mensaje del texto griego es un texto, un mensaje hebreo, judío, solamente que se escribió en griego para que los judíos helenistas que estaban en el exilio, pero que, que Pablo quería que retornaran a Dios, a la Torah, ¿cierto? A Dios, pudieran entender el mensaje porque habían perdido su lengua materna. ¿Ya? Por eso yo cuando insto al que estudie el Nuevo Testamento, como se le llama comúnmente, es que vea la fuente griega. Ya va con una gran sorpresa. A veces estos grupos mesiánicos tienen como un recelo, ¿cierto?, a lo que es griego, ¿ya? Pero no, el griego es muy importante. De hecho, el griego se usó para transmitir el mensaje del Nazareno o el mensaje de los profetas, de las buenas nuevas a los judíos en el exilio. ¿Ya? Entonces, no hay que tenerle ese recelo al griego. De hecho, el griego a veces hace una traducción casi literal, ¿cierto? De ciertas expresiones o ciertos hebraísmos que encontramos en la misma literatura griega del Nuevo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Juan 1.1, Juan 1.1 al 14 es el texto más mal interpretado dentro de la religión cristiana moderna. ¿Ya? Y quieren ver, por ejemplo, en Juan 1.1 que el verbo se refiere a Jesús y que el verbo Jesús es Dios. O sea que en otras palabras Jesús estaba con Dios en el principio, estaba ahí de una forma, podríamos decir, espiritual, ¿cierto? Creando en la creación, ¿cierto? En el principio. Pero eso no dice el texto griego. El texto griego, si lo traducimos bien, dice en el principio era la palabra, el logos, en el principio era el logos, ¿cierto? O en el principio era la palabra, si lo traducimos, ya en realidad el texto en griego está en masculino, pero si hacemos la traducción, logos quiere decir palabra, se puede traducir como femenino, la palabra. En el principio era la palabra, o en el principio era el logos era con el Dios, ¿cierto? Y el logos era divino, o la palabra era divina. Eso nos dice el texto griego, y la palabra era hacia Dios. Me solté esa parte. El logos era divino, o la palabra era divina. ¿Ya? Y cuando dice, por ejemplo, en Juan 1.14, dice, y la palabra se hizo carne y tabernalizó, perdón, me cuesta pronunciar esa palabra, tabernaculizó, perdón, con nosotros. O sea, la palabra no es que Jesús como Dios se hizo carne,
Eso no dice el texto, sino que la palabra, o sea, la voluntad divina, se hizo una realidad en el mundo de la materia. Eso es lo que está diciendo el autor. El autor en el contexto está aludiendo al Génesis 1, cuando dice en el principio. ¿Por qué? Porque detrás de esa traducción, en el principio era la palabra, esa palabra logos, esa palabra logos es una traducción al griego de la palabra hebrea mamar, la expresión. Cuando dice en el texto de Génesis, dice, y dijo Dios, ¿cierto? Vayomar Elohim, ¿ya? O sea, se está refiriendo a esas 10 elocuciones que vemos en el texto de Génesis, con 10 elocuciones, como dice el Midrash, Dios creó, ¿cierto?, los cielos y la tierra. Ese es el contexto de Juan 1.1. En ningún momento está diciendo que Jesús sea la palabra o el logos o que Dios se hizo humano. Eso no dice el texto. Cuando se habla de logos, se está hablando de la voluntad de Dios. Él hace existir lo que Él quiere. A eso se refiere el texto. ¿Ya? Y bueno, para ir terminando, para darle espacio a la hermana, el tema ese es un texto de Ezequiel 18, cuando dice que el hijo no morirá por el pecado del padre, ¿cierto? Muchos, por ejemplo, dentro de movimientos anti-Yeshua, anti-Nazareno, ¿cierto? Usan este pasaje para decir que Jesús es falso porque nadie puede morir por el pecado de los padres. Pero eso hay que entenderlo en su contexto, ¿ya? Si usamos la lógica, tendríamos que decir que la vida de un ser humano no es válida para pagar por el rescate de sus semejantes, y ni mucho menos la vida de los animales que se presentaban en el templo, porque la Torá habla de animales que se presentaban en el templo no como medio de perdonar los pecados directamente, sino más que nada como un medio de acercamiento. Esos animalitos que mataban en el santuario eran un medio de acercamiento para que el Hijo de Israel tomara conciencia, ¿cierto? Y hiciera teshuvá. O sea, los sacrificios eran sin teshuvá, no servían de nada. ¿Ya? O sea, cuando el Hijo de Israel veía al animal, ¿cierto? Que recaía todo en la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el Hijo de Israel tomaba conciencia de por qué ese animal estaba vagando por mis iniquidades, por mis pecados, ¿cierto? Yo debiera estar ahí. Entonces, era una forma de acercamiento hacia la divinidad. ¿Ya? Ese era el objetivo de estos sacrificios, estos animalitos que morían por la paga del rescate. ¿Ya? O como dice el texto de Baikra, Levítico 17:11, dice, y cito, dice, porque el nefesh, o sea, la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he mandado poner sobre el altar, como dice el texto hebreo, lehaper nofshechem, ¿ya? Para, entre comillas, espiar, en realidad, para acercar, ya que eso es el término de kufer, de cubrir para acercar, ¿ya? Que lo que comúnmente se ha traducido como expiación, ¿ya? Para espiar vuestras vidas, dice. Es la sangre, y el japer, espiará, ¿cierto? Cubrirá, en otras palabras, por el nefesh, por la vida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos al texto de Ezequiel 18, debe entenderse en su contexto, ¿ya? Para no elaborar doctrinas que sacan fuera de contexto el mensaje del autor. Cuando ahí el texto dice que el pecado que los padres cometen y los cuales no se arrepientan, no será cargado sobre sus hijos. Eso dice el texto. Cito. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá su padre por cuanto hizo agravio, ¿ya? Despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad, dice. Y si dijereis, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia.
justicia, dice. Guardó todos mis estatutos y lo cumplió, de cierto vivirá. Ese pasaje lo encontramos ahí en Ezequiel 18, del 17 al 19. ¿Ya? Ahora, lo que debemos preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿El hijo no se comporta igual a su padre? ¿Ya? Aquí viene el concepto que le dije anteriormente, el concepto de el cofer, ¿ya? Esta es la paga del rescate. En base a ello, eh, como dice el texto de Isaías, ¿cierto? 53, cuando dice que habla de un personaje, un siervo, ¿cierto? Que cagará por las iniquidades de los arrabín del pueblo, ¿cierto? O sea, los fieles de Israel que hacen Teshuvá, que hacen un retorno, ¿ya? Ya. Entonces, por eso hay que leerlo en su contexto. Por eso en Lamentaciones dice, en Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y ya no están más, y, y nosotros cargaremos sus iniquidades. ¿Ya? Por eso, ¿qué sucede si el hijo no se comporta igual a su padre? En base al texto de Ezequiel 18, 17, 19. Como dice en Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron y ya no están más, y nosotros cargaremos sus iniquidades. ¿Ya? Por eso hay que leer el texto en su contexto. El problema es que hoy en día muchas personas están escuchando estos movimientos antimisioneros, ¿cierto? Que quieren conocer de la raíz judía, las raíces hebreas y demás, pero a veces escuchan estas personas que tienen un, un prejuicio religioso hacia Jesús, hacia el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leen el Nuevo Testamento, lo leen con los mismos lentes del cristianismo, ¿ya? Y no según el contexto, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahí voy a concluir hasta acá, saludando a Suriel Ake, el maestro Suriel Ake, que nos saluda, dice Shalom los maestros, dice. Saludo para él, para la comunidad por Teshuvá, que ahí nos está escuchando el hermano Suriel. Bueno, eso quería aclararlo ya, porque a veces eh, queremos saber de judaísmo, queremos saber lo que dice la Biblia del Tanaj, pero a veces eh, llegamos a ciertos maestros prejuicios, eh, juicio religioso. No quieren separar al personaje histórico de Jesús del personaje la deformación religiosa, porque el catolicismo deformó al personaje histórico, ¿ya? Lo hizo un semidios a través de varios concilios, ¿ya? Entonces, hay que ver qué nos ha dicho el texto en su contexto y qué dicen los textos griegos más antiguos. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, yo quiero, el hermano se paró. Habla, hermanita, que estamos escuchando. Si el hermano dice que el griego es igual casi al hebreo, y Roma sabía el griego y el latín, ¿por qué escribió tantas mentiras? Si era igual al hebreo. Si es igual el griego al hebreo, ¿por qué Roma distorsionó demasiadas palabras? Son las traducciones en español, en inglés, en otro. Eso es lo que difiere. Porque Pero cuando tú todas, lees, claro, cuando todas tú las lees, traducciones vienen de Roma, todas, las Biblias vienen de Roma, todas. eso te digo, las traducciones, pero no los textos griegos De todo antiguos. místico católico vienen. Entonces, si el hebreo si el griego es exacto al hebreo, ¿por qué reescribieron mal? ¿Por qué mandaron a transcribir mal? ¿Por Yo no qué dije que, hermana, tuvieron discúlpeme un tantos poquito, errores? para responder a esa pregunta que está haciendo. El griego no es exactamente igual al hebreo, se acerca al texto, trata de transmitir lo que dice el hebreo, transmitirlo a la lengua helénica o griega, ¿ya? Pero cuando tú comparas las traducciones, ya sea en inglés, castellano, español, ¿cierto? Son hechas por casas editoriales, tú vas a ver la diferencia, que el texto griego ha sido, cuando lo traducen a otro sistema de escritura, claro, ha sido distorsionado, porque el texto griego nunca dice que Jesús es igual o coeterno con Dios el Padre.
O sea, el texto griego nunca haya encontrado una trinidad o una unicidad, por ejemplo. ¿Ya? El texto griego dice que Jesús es el Christos, ¿ya? En otras palabras, el Mesías, el ungido, el hombre que fue escogido para ser rey de Israel. ¿Ya? Ahora hay que tener presente que el concepto de Mesías que tenía el movimiento nazareno difería de los movimientos como los fariseos, saduceos y los otros movimientos, porque estaba hablando de un Mesías, no un Mesías político rey, sino un Mesías que iba a morar en el interior de los hijos de Israel, para que de esa manera él y su padre morarían por medio del Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, hicieron un cambio interno en los hijos de Israel, para que así hubiera un cambio externo y poniendo de nuestra parte cada uno un granito de arena, pudiéramos construir la era mesiánica. Ese era el mensaje. O sea, no era un mensaje de ir con las armas para liberarlos de Roma. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia del mensaje del movimiento nazareno con los otros movimientos judíos. ¿Ya? Pero hablan de lo mismo, hablan de la Torá, de los profetas. Esa es la base que tienen ellos. No, lamentablemente, como te digo yo, la religión cristiana naciente, que es el catolicismo, eh, deformó al personaje histórico para hacerlo más Exacto. acomodable a sus pensamientos griegos, a sus creencias, a sus mitos, etc. Adelante. Ahora puede seguir. Pero yo pienso que eso que hicieron, que como usted dice que va para, eso no va con el creador, eso no va con el creador, porque si están transmitiendo mentiras, Claro, ¿por qué exactamente. va con el creador? Eso no va con el creador, eso es un engaño, es una falsedad, eso es una falsedad. Pero yo pienso que para eso el Eterno Padre está recogiendo su pueblo para enseñarnos y poder enseñar verdad. Yo no puedo vivir de mistismos, que aquel dijo esto, que sí, que no. Los textos son claros en la Torá, son claros en la Torá. No hay que, para mí, a veces el contexto, para mí, no sé para otros, a veces el contexto no me da de acuerdo con el verdadero texto. Para mí lo que dice la Torá es, pero la verdadera escrita en hebreo, ¿no? No traspasada a otros idiomas, porque si nosotros nos damos cuenta, hay muchas palabras hebreas comparadas con la palabra griega, la latín, la inglés, la española, le han recortado la mitad de la verdad y hasta más de la mitad. Por eso el Eterno dice, yo no soy más sabia que ustedes y discúlpenme, no soy más sabia que ustedes, pero para mí el enfoque, Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hombre quiere conocerlas a través de quienes, de otros. Personalmente, yo creo que habemos muchos que queremos conocer la verdad, que él nos la enseñe. Yo la verdad, muchas veces el contexto no le creo al contexto. Dice, no pagarás ni los padres ni los hijos, y así es. El pecado perdonado por el Eterno es, como usted decía, ¿no? Es que el pecado perdonado por el Eterno es el que el hombre no puede perdonar. ¿Cuál es el que el hombre puede perdonar? Si yo te ofendo, te digo, mi hermano, perdóneme, yo te ofendí. En usted está si me perdona. Si usted no me perdona, el problema ya es tuyo, no es mío.
De ahí parte mi creencia total de la primera palabra del credo. Porque yo le tengo que creer a él. Lo que viene que él habla. Porque hay muchos, demasiados textos en las Biblias del Antiguo Testamento que ponen al Eterno como el Dios más cruel y no se dan cuenta que eso lo han hecho son los reyes. Del hombre más asesino que manda asesinar. Y él dijo, no matarás. Yo le creo más, no matarás, a que él hubiera mandado a matar gente. Lo del adulterio, que su merced dice que el que mira, cuando una persona comete adulterio, es porque ya miró, ya habló, ya revisó cómo podía hacer caer la persona y cómo cayeron ya los dos. Si quieren opinar, sigan. Bueno, yo opino, yo opino que a esta charla, ¿verdad? Podemos sacar una segunda parte si el More, claro, está dispuesto. Hasta el momento todo ha sido interesante, todo ha sido interesante. Y bueno, ya acá el tiempo se nos está acabando. El enfoque, o sea, el enfoque de la hermana Josefina, escuchando todo lo que ha hablado, es Torah, y eso es perfecto. O sea, nosotros también, o sea, nuestro enfoque es Torah, ¿ya? Ahora, como hay gente que yo le he dicho, nadie, inclusive por ahí vi, no uno, vi varios videos donde gente que se ha ido de Israel, gente cristiana, y se han ido a predicar en las calles, y los judíos así, celosos, les insultan, los han escupido. A mí me preguntaron que qué opino de eso. Y bueno, mi opinión, me gusta hacer mis opiniones claras. La verdad es que, o sea, lo que está haciendo, lo que están haciendo los cristianos está malo. ¿Por qué? O sea, yo voy a forzar ahora a la gente a que a la fuerza, o sea, más que a todo al judío, para ser específico, yo voy a forzar al judío a que crea en Jesús. O sea, si él no quiere creer. O sea, nadie está obligado a creer en Jesús, nadie. Y el que crea también, o sea, ni se obliga a que crea, pero tampoco se obliga a que no crea. O sea, cada quien. Ahora, el pueblo judío, yo opino que si ellos nunca van a aceptar a Jesús, bueno, nunca lo aceptarán. O sea, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. O sea, no estoy de acuerdo de imponer a que crean Jesús. O sea, yo repito, yo miro al maestro desde otro punto de vista, no lo miro como lo mira el cristianismo, ¿verdad? Su trabajo, la espiritualidad, vino a traer la luz, la espiritualidad y las enseñanzas del maestro, todas fueron basadas en la Torá. O sea, no hay una enseñanza que sea fuera de la Torá y no vino tampoco a hablar del Nuevo Testamento porque eso ni siquiera existía en el primer siglo. Nunca habló del Nuevo Testamento. Entonces, ¿la base cuál es? Torá. Esa es la base. No hay más base, hermana Josefina, no hay más base. Es cierto, la Torá es la base, el fundamento. Es más, me gustó ahorita, usted misma, hermana Josefina, usted ahorita dijo una cita donde el rico le pregunta qué debo hacer para ganar la vida eterna. ¿A dónde lo mandó el maestro? Torá. ¿Cuáles los mandamientos? O sea, la base es Torá. O sea, siempre es la Torá. O sea, el enfoque, ojo, el enfoque es la Torá. ¿Ya? Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que el maestro vino a dar esa interpretación, ¿verdad? Ese enfoque de la Torá, pero a guardar más que todo la Torá desde el interior. O sea, yo puse el ejemplo ahorita al comienzo del adulterio. El adulterio es más allá que un contacto físico, ¿verdad? El adulterio es algo muy interno, ¿ya? O sea, que tú puedes ser adúltero, no físicamente, no con un contacto físico, tú desde tu interior eres adúltero. Entonces, el mensaje del maestro fue guardar la Torá desde el interior. La Torá está donde hay un pasaje de Ezequiel que dice que pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestros corazones. O sea que la Torá está que interna. O
¿cierto? Y no se apartarán de mí, dice. ¿Cómo, mi hermana? En el texto que usted estaba diciendo a lo último dice, y no se apartarán de mí, Exactamente, correcto, poniendo la ¿cierto? ley. Y me gusta y me fascina, me fascina. Entonces, bueno, lamentablemente me tengo que despedir, pues tengo que hacer una cosita acá, pero no sé si almoré Mijael, que él cierre y no sé si en otra nos ponemos de acuerdo otro día y podemos continuar la charla. Hay bastante de qué hablar. Entonces, no sé, More Mijael, lo del espacio para que usted cierre porque me tengo que ir, More. Me tengo que ir, te discúlpeme. Adelante, Ok, More. ya, vamos a ir cerrando igual, porque igual, ¿cuánto estamos? A ver, vamos a ver estamos aquí más de una horita ya, compartiendo con ustedes. Este, esto va a quedar grabado, ¿ya? Le voy a mandar la grabación al maestro Emerson, ¿cierto? Para que lo suba a su canal de YouTube, porque yo después de acá voy a borrar la grabación aquí en Facebook, ¿ya? Para que lo tengan en su YouTube mejor, ¿ya? En el YouTube, correcto. Parece perfecto. Para Bueno, que lo vean y lo compartan. no, Eh, dígame. no, que le iba a decir al More que en cualquier momento me va a decir de que otra transmisión y con gusto. Estamos con el Eterno. Ok. Y con gusto, mi estimado, en el momento que su merced quiera, podemos seguir con la charla, con la meditación. Claro, sí. De hecho, esta temática es larga, hay mucha tela que cortar. Vamos a hablar algunas cositas nomás. Eh, Como usted decía, hay que ver el texto hebreo, ¿ya? ¿Qué dice el texto hebreo? Por eso yo cuando hice leí en español, cité lo que dice el texto hebreo, ¿ya? Como usted decía, cuando hay una traducción, siempre hay una pérdida. Por eso, que cuando alguien que estudia Torah, no solamente Torah, sino hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se le exige saber hebreo y el caso del griego también en el caso del Nuevo Testamento. Eh, Siquiera lo básico, en el caso de la Torá y el Tanaj, para que puedan ver que entender los conceptos que hay ahí, porque hay hebraísmo, conceptos hebreos, conceptos culturales eh, que se encuentran en el texto que las traducciones no te lo transmiten. ¿Ya? Por eso podemos ver traducciones como lo que habíamos dicho delante, ¿cierto? El tema de las ofrendas. Algunos dicen que es para expiación, pero no, es un método de acercamiento para Dios. O sea, no es que las ofrendas expían, sino, eh, sino que el término que hay detrás, el concepto es de acercamiento. ¿Ya? Eh, lo mismo el concepto de Dios desde la perspectiva judía, hebrea, de la Biblia, ¿cierto? No tiene nada que ver con Dios, o sea, ser de luz, ¿ya? Como lo transmite el latín, More, disculpe. sino con autoridad, poderes. Adelante. Sí, More, disculpe, es que me tengo que ir ya. Entonces, no sé, por el grupo ustedes nos ponemos de acuerdo que otro día, a qué hora, y podemos continuar. Tengo aquí acá urgente. Ya, Disculpe. cortamos el Ay, tiro entonces, no te preocupes. gusto en Cortamos el tiro. conocerlo, hermano. Ahí, ahí nos Igualmente, quedamos de hermano, acuerdo, estamos viendo, Josefina, ¿cierto? Chalón, chalón. ahí nos comunicamos en el grupo. Buenas En Sí, el sí. noches. grupo nos comunicamos. Shalom, Chalón, disculpe. chalón. Ya lo Tranquilo.